Esto que está acá adentro no es solo un NAS. La Cima Cube 2 apunta a ser tu nube privada, tu servidor multimedia, un home lab o incluso es el lugar donde podemos correr servicios y evitar pagar suscripciones. La pregunta que siempre trato de responder, ¿una caja así puede reemplazar un servidor casero armado desde cero? Hoy vamos a hacer el unboxing, mostrar todo lo que trae, contar un poco de sus especificaciones y compararla con los distintos modelos de Cima Cube. Vamos a hacer también el setup inicial de Cima OS y al final de todo vamos a responder la pregunta más difícil. ¿Realmente vale la pena pagar lo que cuesta? Quédate que arrancamos. Esta es la segunda vez que tengo en mis manos un producto de la gente de Icewell. El anterior fue la Cima Board 2, les dejo el video acá por si no lo vieron. Es una plaquita mucho más compacta, súper eficiente, pensada también para correr algunos servicios y tener un mini NAS en casa para guardar nuestros datos o incluso tener el hosteo de servicios multimedia, bla bla bla. Pero esto ya juega otra liga, ya viendo el packaging muy prolijo, se nota que es algo premium, pensado por ahí para otro público. Viene con todos los accesorios, los sacamos de la caja y ya tenemos los destornilladores, los accesorios para los discos, los tornillos, todo ya está pensado como para que la experiencia sea súper sencilla, sacar las cosas, colocar los discos, enchufar y que funcione. Vamos a abrir un poco la caja, pero como les decía, el packaging, la caja es súper premium. Me parece que podría ser la caja para guardar nuestros cacharros tecnológicos, así que no juzgo a nadie porque yo soy uno de esos. En este caso tengo la Cima Cube 2 en su versión estándar. Hay dos versiones más, una es la Pro y la otra es la Creator Pack, que no deja de ser una Pro con varios agregados a nivel hardware. La diferencia no es solamente estética porque cambian cosas a nivel de hardware, pero visualmente la Cima Cube 2 en versión estándar es gris y la Pro y la Creator Pack es negra. Cuando la levantamos, la verdad es que es bastante pesada y tiene un diseño muy robusto y todo en metal. Y me parece que es algo a destacar porque es mucho más lindo que un NAS tradicional que lo esconderíamos en algún rincón. Yo particularmente esta la podría dejar en el escritorio o en algún lugar que se luzca porque es muy bien logrado lo que hicieron para este diseño de la Cima Cube 2. Pero, lo interesante no es solamente el diseño, sino todo lo que tiene acá adentro y eso lo vamos a ver ahora. En el frente tenemos dos USB-A, un USB-C, un jack de audio y el botón de encendido. Debajo de esta tapa, que la cual vamos a presionar acá para sacar, tenemos 6 bahías para discos rígidos, que es tan simple como sacar, colocar el disco y lo volvemos a insertar. Y acá tenemos una bahía exclusiva para 4 discos NVMe en los distintos tamaños que pueden venir. Y acá algo llamativo para cualquier gordo domótica es que tenemos un ESP32, el cual administra unas luces LED que tiene acá adelante la bahía NVMe. Esta bahía NVMe tiene diferencias entre modelos, eso lo vamos a ver después. Pero, según la información oficial de Cima, la capacidad máxima soportada es de 30 teras por cada disco mecánico y 8 teras por cada disco NVMe. Si llenamos todo esto, estamos hablando de 180 teras en discos mecánicos y 32 teras en NVMe, que son casi 212 teras de capacidad, una absoluta locura. Obviamente que después la capacidad útil va a depender de cómo la configuremos, si usamos un RAID, paridad, backups, snapshots y demás, o si dejamos los discos totalmente independientes. Como les decía, la instalación de los discos es bastante sencilla, viene con todos los tornillos y el destornillador para que simplemente tengamos que atornillarlos en las bahías, o mejor dicho, en los soportes de los discos y ya directamente colocarlos dentro de la Cima Cube 2. Esto es tan simple como ya con el disco colocado, ponemos acá adentro y presionamos. Lo mismo con un disco más grande, tiene para colocar los tornillos de costado que también los incluye y simplemente acá colocamos el disco y cerramos la bahía. Y también otro detalle que tiene es que tenemos dos LEDs ahí indicadores sobre el estado de cada uno de los discos. También tenemos la bahía para los discos NVMe. Acá colocamos este disco y vamos a atornillarlo. El disco y
tan simple como conectar la bahía y enroscar acá. Un dato no menor es que la CIMA-Cube ya nos trae un disipador y el pad térmico para colocarle a cada uno de los discos que pongamos en la bahía NVMe. Ya si hablamos de la parte de atrás de la CIMA-Cube, vamos a encontrarnos con el conector de corriente, dos Thunderbolt 4, dos puertos de 2.5 gigabit, dos USB-A, un HDMI 2.0 y un DisplayPort 1.4. Y lo interesante de los Thunderbolt 4 es porque no son simplemente un puerto más. Nos permite pensar en flujos donde podemos mover datos de forma más rápida o conectar cosas más exigentes, como podría ser utilizar la CIMA-Cube para poder tener edición de video y utilizar los archivos que estén hosteados dentro de la CIMA-Cube. Si sacamos la tapa que está acá atrás, nos vamos a encontrar con dos coolers de 80 milímetros que son los encargados de refrigerar todo el sistema de discos. Si abrimos la tapa superior de la CIMA-Cube, nos vamos a encontrar con el mother y vamos a empezar a hablar de las especificaciones técnicas de este bichito. En primer lugar, trae un procesador Intel i3 1215U de 6 cores 8 hilos, que si lo comparamos con la versión anterior, que traía un Intel N100 de 4 cores 4 hilos, estamos hablando de 50% más de cores y un 100% más de hilos. También este tiene una frecuencia de busteo de hasta 4.4 GHz, contra 3.4 GHz que traía el N100. La versión Pro trae otro procesador, el i5 1235U, con 10 cores, 12 hilos. Si hablamos de benchmarks sintéticos como el de Passmark, que tampoco son una verdad absoluta, pero sirven para tener una referencia rápida, el salto también se ve bastante claro. Tenemos el Intel N100 con 5.328 puntos, el i3 con 10.177 puntos y el i5 con 12.577 puntos. Ya si hablamos de single thread, que sirve como referencia para tareas que no aprovechan todos los núcleos, el N100 marca 1.886 puntos, el i3 marca 3.124 y el i5 marca 3.078. Ahí también el salto entre el N100 y estos dos procesadores de la CIMA-Cube 2 hay una diferencia, pero entre el i5 y el i3 la realidad es que no hay tanta, son casi similares hablando en single thread. ¿Por qué importa esto? Porque si vas a guardar archivos, capaz el N100 te viene bien, pero si estamos hablando de ya darle un poco más de rosca al servidor para instalar máquinas virtuales, contenedores Docker y demás, necesitamos tener cierta diferencia y acá la tenemos entre el i5 y el i3 hablando contra el N100 de la versión anterior. Después, hablando de memoria RAM, tenemos dos slots SODIMM para poder agregar memorias DDR5. La versión estándar viene solamente con un módulo de memoria de 8 GB y la versión Pro trae dos memorias de 8, el total de 16. Pero lo bueno que tiene el tener estos dos bancos para expandir la memoria es que podemos llegar hasta 64 GB de RAM. Me parece que 8 GB para todas las prestaciones que tiene la CIMA-Cube es corto, porque si queremos correr máquinas virtuales, como decía antes, o contenedores Docker, nos vamos a quedar cortos con solamente 8 GB. Pero dado el contexto mundial que tenemos, que la RAM está estúpidamente cara, se entiende un poco esto de que solamente venga con un slot de 8 GB incluido. Después, si hablamos de expansión, tenemos un M2 y tenemos dos PCI Express, un 4.0 y un 3.0, los cuales nos sirven a nosotros para agregarle funcionalidades al servidor. Podemos instalar una placa para poder correr modelos de inteligencia artificial de forma local. Después, hablando de almacenamiento, todas incluyen un disco NVMe de 256 GB con SIMAOS preinstalado, lo cual a nosotros nos brinda la posibilidad de decir, pongo los discos, enchufo y ya directamente la máquina está funcionando, la configuramos y ya tenemos el servidor listo. Y otra de las grandes ventajas que tienen los productos de Icewell es que no están atados a su software propietario. Entonces, si nosotros no queremos correr SIMAOS, tranquilamente podríamos poner Unraid, podríamos poner Proxmox o el sistema operativo que a nosotros nos guste para nuestro servidor hogareño. Además del procesador, quiero remarcar otras diferencias entre la versión Pro y la estándar. La Pro trae de fábrica un puerto Ethernet de 10 GB y la estándar no, aunque podríamos agregarlo usando uno de los slots PCI Express, pero no es exactamente lo mismo. Y la diferencia importante está en la bahía de los 4 NVMe. En la estándar queda limitada a unos 800 MB por segundo, mientras que en la Pro puede llegar hasta 3200. Entonces, para un uso normal de NAS, backups, contenedores y home server, la estándar está más que bien.
Pero si querés 10 GB para mover archivos pesados, editar videos directos desde el equipo, usar los NVMe como almacenamiento rápido o levantar varias máquinas virtuales con bastante movimiento de disco, la Pro tiene bastante más sentido porque evita ese cuello de botella. Ahora, con todo esto dicho, vamos a conectar la Cima Cube y ver cómo configuramos CimaOS. Para conectarlo a la corriente, trae un transformador de 19V 13A, lo que da un total de 247 watts. Esta es la ficha donde va a la Cima Board y acá se conecta el cable que va a la corriente. Conectamos el cable de red, un monitor y la encendemos. El proceso es similar al que vimos con la Cima Board. Una vez que termina de cargar CimaOS, nos muestra la IP en pantalla para que podamos conectarnos y hacer la configuración inicial. La Cima Cube ya trae la licencia perpetua de CimaOS Plus que nos permite un número ilimitado de usuarios y discos. Para estas pruebas coloqué 3 discos rígidos de 1 TB y un NVMe de 256 GB, donde con unos clics podemos ir armando todo el storage. Con 2 discos de 1 TB vamos a hacer un RAID 1. El otro disco de 1 TB queda standalone ya que lo voy a usar para archivos que no necesitan respaldo. Y el NVMe para correr las máquinas virtuales y los contenedores. Desde la pantalla principal podemos instalar aplicaciones con Docker, levantar máquinas virtuales, poder compartir archivos y también conectarnos de forma remota con Cima Client disponible para teléfonos móviles Android y iOS. Tiene muchísimas más cosas. Si quieren que haga un video aparte haciendo un paseo completo por CimaOS, los leo en los comentarios. Como ya había comentado en el video de la Cima Board 2, CimaOS tiene un buen norte. Lo vengo usando para correr una máquina virtual y varias aplicaciones y está súper estable. La gente de Icewell está apostando fuerte a su sistema operativo que tiene cosas muy bien resueltas y otras que todavía le falta madurez. Pero creo que es cuestión de tiempo si siguen así. Tienen una gran comunidad detrás en Discord, así que pueden ir tranquilamente a despejar sus dudas o incluso a empezar a aportar en la comunidad. Estuve midiendo un poco el consumo, aunque no es mucho parámetro el tener 4 discos conectados y solamente un NVMe, pero en idle está entre los 30 y los 35 watts y ya cuando le empecé a mandar un poco más de rosca llegó entre los 60 y 65 watts. Llegamos a la última parte del video y la más difícil porque tenemos que hablar del precio de la Cima Cube 2. La versión estándar sale $799 y la versión Pro sale $1299, ambas más impuestos. Tenemos un código de descuento en el canal que es PochoLabs50, así que si tienen pensado comprar cualquiera de estos equipos pueden utilizarlo y le van a hacer $50 de descuento en la compra. Volviendo, me parece que no es el NAS ni el home server más barato. La gente de Icewell lo que busca es una experiencia distinta. Tener un equipo lindo, con buena calidad en sus materiales, que sea flexible y pensado para esto, para sacarlo de la caja, conectarle los discos y en un par de clics tener tu servidor hogareño funcionando. Para mí, la Cima Cube 2 apunta a ese público, al que busca algo compacto, sencillo, que no quiere renegar con un gabinete ni ponerse a armar un servidor desde cero. También teniendo esta ventaja de el día de mañana poder ampliar la funcionalidad con los puertos PCI Express o incluso si no tenés ganas de utilizar CimaOS no estás atado y podés cambiar el sistema operativo y poner cualquier otro. Ahora bien, si solamente querés guardar archivos al menor costo posible, podrías tranquilamente buscar otra alternativa, mismo de la gente de Icewell como tiene la Cima Board 2 con el kit NAS, o si no directamente agarrar una PC vieja y armarte un servidorcito. Ya si sos más entusiasta quizás hasta podrías buscar hardware un poco más robusto, que tenga hasta incluso mejores capacidades que la Cima Cube y vas a gastar lo mismo o quizás un poquito más, pero vas a tener otro porte de servidor. Ahora bien, me gustaría leerlos porque los comentarios siempre se ponen buenos y sirven para hacer contenido del canal, así que si el día de mañana ustedes tendrían que armar una máquina desde cero, ¿irían por algo ya que sea medio plug and play como esto? ¿O comprarían cada uno de los componentes y armarían algo bien acorde a sus necesidades? Los leo en los comentarios. Como siempre, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en otro video de Pocho Labs. ¡Saludos!